Listo, estamos. Bueno, la idea para hoy es completar todo lo que, ponerle todo, vamos a poner unas comillas ahí, todo lo que necesitamos para cerrar la práctica 1 y ya la vez que viene empezamos con la materia posta, pero no me puedo contener, así que eso es mentira, voy a empezar a decir algunas cosas hoy. Pero muy de costado, por así decirlo, ¿no? Si me voy de tema, cualquier cosa me avisa. Entonces quería decir otra forma de pensar el cuerpo de fracciones, que la vamos a usar un montón. Vieron que la otra vez dijimos que el cuerpo de fracciones era, bueno, tenés un dominio íntegro y te agarrás estos elementos con esta relación de equivalencia y qué sé yo, y eso es el cuerpo de fracciones. Démosle un poco más de utilidad a eso, porque a veces no nos va a servir de mucho de ese objeto así como está. Te perdemos, Juan, o te perdí yo solo. No, yo no lo escucho. Yo tampoco escucho. ¿Otra vez? A ver. Ahí volviste. Ahora Ahí volviste. volví. ¿Estoy? Sí, Listo. sí. Bueno, dale. Bueno, no dije nada, así que listo. Y cualquier cosa en la grabación sí queda, porque como estoy grabando yo me veo a mí mismo. No, pero lo que decía es, démosle una visión un poco más útil en la práctica al cuerpo de fracciones, más que, bueno, son pares ordenados bajo una relación de equivalencia, con esta suma y este producto. Y lo podemos pensar de esta manera: si tenés R un dominio íntegro, su cuerpo de fracciones lo podés pensar como el menor cuerpo adentro del cual se mete R. Y ahora decimos qué quiere decir eso. Es, vamos a poner unas comillas, el menor cuerpo K, tal que existe un monomorfismo de anillos que va, bueno, de R a K. ¿Y a qué me refiero con ser el menor cuerpo? Bueno, acá entra cuánto hayan visto de propiedades universales en álgebra 2, pero lo que quiere decir eso es que si tenés sigma que va de R a L, otro monomorfismo de anillos con L cuerpo, L es otro cuerpo, entonces existe un único tau morfismo de anillos, en realidad de cuerpos, que va de K, que es el cuerpo de fracciones, para seguir con la notación del otro día, el cuerpo de fracciones de R a L, que extiende a sigma. O sea, tenés el siguiente diagramita. Tenés acá R, sigma que va a L, eso es un sigma. Acá tenés el morfismo canónico al cuerpo de fracciones, que es mandar a lo que solemos llamar A sobre 1, o sea, al par A,1 bajo la relación de equivalencia, bla, bla, bla. Y acá hay un único tau que hace conmutar esto. ¿Sí? En principio, esto nos puede llegar a servir algunas veces, pero más que nada quédense, yo les diría, con esta idea de es el menor cuerpo. Con lo cual, si lo piensan el otro día, por ejemplo, que Marce dijo, bueno, agarrá z de x, y creo que dijimos medio a la pasada, bueno, el cuerpo de fracciones es Q de X, donde estamos agarrando Q entre paréntesis X, o sea que la X también tiene inverso. Y eso en el fondo, si quieren, es un poco porque si querés meter a Z de X adentro de un cuerpo, bueno, vas a tener que poder invertir a los enteros, o sea que vas a necesitar tener a Q, y adentro de ese cuerpo también tiene que tener inverso X. Y eso es este cuerpo, básicamente, ¿no? Tenés todos los enteros y tenés la X y su inverso, y tiene inverso y listo. ¿Sí? Así que eso es un poco el motivo por el cual el cuerpo de fracciones de Z de X es Q de paréntesis X. Si lo pensamos por ese lado.
Bueno, trato de seguir ordenado, entonces vamos para acá abajo. Quería ahora conectar algunos ejercicios de la práctica, no hace falta que los hayan hecho, como dijimos el otro día con Marce, algunos son más que nada, sabé que este resultado está acá y cualquier cosa, si necesitas en algún momento saber bien por qué vale, anda a buscar la demostración en un libro o preguntarnos, obvio, pero puede que algunos sean extremadamente difíciles, como vimos la otra vez, lo del ejemplo de no euclidiano, qué sé yo, que Nico dijo que era un paper de 200 páginas. Entonces, algunos de los resultados quizás son más de rebote y otros son mega importantes en todo lo que vamos a hacer. Uno de esos resultados quiero que lo subrayen ahí, porque creo que nos vamos a cansar de usarlo, que tiene nombre de hecho y es el lema de Gauss. Y lo que dice ese resultado es que si tenés un DFU y K su cuerpo de fracciones, un polinomio f con coeficientes en A de grado mayor o igual que 1, entonces es irreducible. No sé por qué estoy escribiendo el enunciado si puedo copiar y pegarlo. Ah, me acordé de eso en la próxima vez que esté escribiendo un enunciado. Es irreducible en A de X. Está bien, copiarlo así yo puedo copiar al mismo tiempo. Dale. F es irreducible en A de X. Sí, solo sí. F es irreducible en K de X. Y el contenido de F es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el MSD entre sus coeficientes sea 1. ¿Sí? No sé si habíamos dicho esta definición o si la dijo Teresa. Esto quiere decir que si F es suma de AJ X a la J, el contenido de F es el MCD de los coeficientes. Esto también se dice que F es primitivo si el contenido es 1. Lo digo por si nos cruzamos con las palabras en algún lado. Y fíjense que como A es un DFU, hay una noción de MCD, ¿no? Entonces esto está bien, digamos, no estamos metiendo fruta. Esto listo, y esto decimos que F es primitivo. Me voy a abrir acá de costado la guía. Lo lamento, pero la próxima que tenga que escribir un enunciado lo voy a copiar. Igual suelo hablar tanto que les voy a dar tiempo para que lo copien mientras yo hablo. Ya se van a dar cuenta. O ya se habrán dado cuenta. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo medio de juguete de cómo usar esto, pero que espero que ilustre un poco la utilidad que va a tener y ya lo vamos a seguir usando muchas veces con esta misma idea que les voy a tirar ahora. Ejemplo. Y el ejemplo es este. Perdón, Nico, seguro ya lo viste 50.000 veces. Agarro este polinomio x por y menos z a la n y vamos a ver que es irreducible en q de x y z. Un enfoque quizás ingenuo, pero que puede llegar a funcionar bastante bien, en este caso bien simple, pero ya si le empezamos a poner cosas un poco más complicadas, puede poner feo. Un enfoque sería decir, bueno, trato de escribirlo como un producto de dos polinomios y empiezo a mirar qué pasa con la x, qué pasa con la y ese tipo de cosas. Pero bueno, tratemos de no hacer eso, de usar lo que acabamos de decir para que tenga un poco de gracia. Entonces la idea va a ser la siguiente. Fíjense que acá tenemos un criterio que nos dice, bueno, tenés un polinomio que es irreducible en tal lado. La cosa va a ser pensarlo en vez de en q de x y z, en vez de, es un poco una mentira, lo vamos a pensar en q de y z de x. ¿Sí? Acá este igual en realidad es un isomorfismo, pero bueno, no hay ningún daño en poner igual, ¿no? Le agregás la variable x a los polinomios en y y z y te quedan polinomios en x y z. Fin. No, quizás no fuimos, o no sé si no fuimos,
demasiado rigurosos en cómo se define el anillo de polinomios, y ahí espero que sea de las cosas que ustedes digan, bueno, ya sé lo que es, y si quiero una definición formal, me siento y la leo. No quería ponerme a embolarlos con, esta es la definición de anillo de polinomios, y es un anillo, y tenés estas propiedades, y tenés una idea de grado, y qué sé yo. Estamos grandes, qué sé yo. Bueno, entonces, fíjense que el lemma de Gauss nos dice que este polinomio, vamos a llamar a este anillo, acá. El lemma de Gauss te dice que f es irreducible en a de x, o sea, lo que queremos probar, si solo si es irreducible en, ahora mirarlo en el cuerpo de fracciones de a, con variable x, y tiene contenido 1. Y esto, fíjense que lo estamos pensando en a. ¿Sí? O sea, el MCD de los coeficientes lo miramos en a. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la gracia de esto? Que si miran a f como polinomio en la variable x, o sea, ahora y menos z a la n son coeficientes porque viven en el anillo, entonces este polinomio tiene grado 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que si pensamos a f de esta forma, f se escribe como y por x, vamos a exagerar esto. Estos serían el coeficiente a sub 1, y este sería el coeficiente a sub 0 que están en a. ¿Sí? Acá hay un par de cosas en las que quizás vale la pena hacerse una pregunta, que no sé si se están haciendo. Una, ¿A es un DFU? Sí, obvio, lo dijo Sí, Tele. obvio, genial, buenísimo. Y si no, usar otro ejercicio de la práctica o teorema de álgebra 2, en el fondo, que muchos de los ejercicios de la práctica lo son. Marcelo lo dijo en su gran clase. Claro, bueno, listo. Lo dijo Marcelo el otro día, que es si A es un DFU, A de X es un DFU, y bueno, listo. No hay nada para decir. O sea que acá de nuevo lo podemos pensar como ir agregando variables. Arrancás con Q, ponés Q de X, eso es euclidiano, con lo cual es recontra DFU, y a eso le agregás Y sigue siendo DFU, y bueno, en este caso era Y y Z, ¿no? Dije X, pero no iba a la primera. Entonces, por ese lado estamos bien parados para usar el lema. Por otro lado, me pregunto si es primitivo. Para eso habría que mirar el MCD entre I y menos Z a la N, ¿no? Que son los coeficientes de este polinomio en A. ¿Son coprimos? Sí, ya están factorizados. Sí. Perfecto. Y si quieren, podemos decir, si no, también que el MCD entre I y Z es 1, porque I y Z son primos, de nuevo, porque si cocientás, lo que hablamos la otra vez, si cocientás al anillo de polinomios por una variable, te vuelve a quedar un dominio íntegro, ¿no? Así que esto es 1. Y es irreducible, porque tiene grado 1. Así que ahí, esa es la gracia de, si detectás una variable en la cual tiene grado 1, jugártela a pensarlo como un polinomio con esa variable, y los coeficientes son el polinomio en todas las demás variables. Entonces tiene grado 1, y listo. Por Gauss es irreducible. En A de X, que bueno, era donde queríamos verlo, ¿no? Esto es Q de X y Z. Así que en el fondo el truco es tratar Juan, de... frac, ¿no? En donde pusiste lo de grado 1, frac de A. es reducible en K de X, gracias. Frac de A de X, gracias, genial. Sí. Así que en la conclusión sí, ahora va, ahora sí. Gracias, Nico. Bien, entonces medio de juguete el ejemplo, pero después nos vamos a volver a encontrar cuando estemos hablando de la materia
de verdad, por así decirlo, con esta idea, así que tenganla dando vueltas por ahí. Y ahora una consecuencia de esto, no del ejemplo que acabamos de dar, sino del lema de Gauss, consecuencia, es la siguiente, que es que si tenés un polinomio f en z de x y se factoriza en q de x, o sea, lo podés escribir, existen g y h en q de x no constantes, tales que f es igual a g por h. Entonces, en realidad, f se factorizaba en z de x. ¿Sí? Porque fíjense que el teorema te dice es irreducible, si A es z, te dice f es irreducible en z de x, si solo sí es irreducible en q de x y es primitivo. ¿Sí? Y ahora si decís, bueno, si es reducible en q de x, entonces es reducible en z de x. Fin. O sea, lo que quiere decir esto, si me decís, decímelo en palabras así nomás, es que podés limpiar los denominadores, entre comillas, en una factorización. Denominadores. ¿Sí? O sea, si lo había factorizado como g por h con g y h en q, en realidad podés agrupar los factores de los denominadores de alguna manera para que se cancele todo y podés suponer que g y h tienen coeficientes enteros. Y acá viene un más todavía. Estoy escribiendo gigante, me estoy dando cuenta. Ahora checamos la letra. Más aún, si ahora a f le pedís que sea mónico, es mónico, entonces los factores mónicos de f en q de x están en z de x. O sea que si arrancás con un polinomio con coeficientes enteros y tenés un factor en q de x que sabés que es mónico, podés asegurar automáticamente que tiene coeficientes enteros también. Y la demostración de esto, les cuento un poco la idea, en realidad voy a demostrarlo, pero quizás dejar un bueno y ahora hay que seguir y se dan cuenta por dónde sigue. Fíjense que si f es mónico y tenés un factor mónico de f, acá un i no, es un sí. Si tenés g en q de x es mónico y divide a f, entonces f se escribe como g por h en q de x y h también es mónico. Ahí no hay nada que decir. Bueno, la gracia de esto es, ahora queremos usar lo de antes, entonces querríamos un polinomio en z de x para usarlo de antes. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar estos g y h y limpiarles los denominadores. ¿Sí? Entonces tomemos m y n enteros, tales que m por g y n por h estén en z de x. Entonces, podemos a esto llamarlo G1 si quieren, y a esto H1, como si quieran poner H moñitos, qué sé yo, da igual. Entonces, N por M por F se va a escribir como G1 por H1. Pero ahora esto está en Z de X, esto también, y esto también. ¿Cuál es la gracia de habernos ido a Z de X? Bueno, ahí vamos a usar otro ejercicio de la guía, que es el 16, que te dice que si tenés polinomios en z de x, los podés mirar proyectados módulo p para todo primo. ¿Sí? Simplemente proyectando coeficiente a coeficiente.
Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar un primo que divida a m por n. Entonces, si ahora miramos este polinomio m por n por f barra en z sobre pz de x, y acá digo ejercicio 16 de la guía, te dice que esto está todo bien, que proyectarlo es un morfismo de anillos, y eso va a andar bien. Este polinomio, si se fijan, es el polinomio 0 ahora, ¿no? Porque m por n es divisible por p, y por lo tanto esto sería 0 por f. Entonces, este polinomio es el polinomio 0 ahora, pero por otro lado es G1 por H1. ¿Sí? Ahora, yo digo que entonces alguno de estos polinomios es nulo. ¿Por qué? Porque estamos en z sobre pz de x y eso es íntegro. ¿Sí? Entonces acá, o bien G1 es 0, o H1 es igual a 0, porque z sobre pz de x es íntegro. Bueno, eso quiere decir que P divide a todos los coeficientes de G1 o P divide a todos los coeficientes de H1, si se fijan, ¿no? Esto era lo que nos estaba obstruyendo al principio, que G y H estuvieran en Q de X, que no podíamos asegurar tal cosa como hay un primo que divide a todos sus coeficientes, pero limpiándoles los denominadores, ahora sí. Y la gracia ahora es, acá es donde digo, bueno, ahora hay que repetir, porque fíjense que entonces tenemos que P divide a M o P divide a N. ¿Por qué? Porque fíjense, P divide a todos los coeficientes de G1 o de H1, pero los dos eran mónicos en principio, antes de multiplicar por M y N. ¿Sí? G y H eran mónicos. Y P divide a todos los coeficientes de M por G o N por H. Sí, dale. Perdona, ¿P divide a M por N y es primo? Sí. ¿No puedo, hasta ahí ya no sale que P divide a M o P divide a N? Perdón, no quería decir esto. O sí, pará. A ver, dame un segundo. Sí, es cierto. No sé por qué quise decir eso. La cosa es que quiero decir algo como P tiene que dividir a todos los... No sé por qué dije esto. Bueno, la cosa es que quiero decir en realidad que... Esto no hacía falta, tenés razón. Lo que quiero decir es que P divide a todos los coeficientes de G1 o de H1. ¿Sí? No me hacía falta ahí lo de P divide a N o P divide a N. ¿Estamos en eso? ¿Está bien? Entonces podemos considerar el polinomio M sobre G por P si P divide a M, o NH sobre P si P divide a N. Este polinomio sigue estando en Z de X, ¿sí? Y ahora repetimos, y eventualmente le limpiamos todos los primos a M por N, si se fijan. ¿Sí? Entonces acá repetir. Y ahí es donde digo, listo, créanme, o convénzanse escribiéndolo, de que no hay nada más que hacer. ¿Está bien? Más o Dale. menos sería como dividir por el máximo común divisor de todos los coeficientes G y de H. A ver, déjame pensar eso. Es como dividir por el máximo común. Sí. No sé. No, perdón, o sea, de los coeficientes ya Tenés- multiplicados por claro. M y por N. Claro, tenés que mirar algo así, sí. Sí, porque en principio de G y de H tenían coeficientes en Q. Pero después de limpiar, en realidad lo que pasa, si querés evitar un poco esto, podés decir algo como agarrar M y N de forma tal que tengan, no sé, algo como
la menor cantidad posible de primos que cumplan esto. Y entonces acá le estarías sacando un primo, lo cual es absurdo, con lo cual ya tenían que estar en Z. Podés hacer algo de ese estilo. ¿No te podrías tomar el menor m o el menor y el menor n, tales que los polinomios caigan en ZX? Claro, eso Creo que con eso decía recién. está- No sé si el menor m y el menor n, sino algo como que tengan la menor cantidad posible de factores primos distintos, una cosa así. Pero creo que También si puede tomás, ser- si tomás el menor y dividís por un primo, ya lo matás. ¿No? Sí, creo que sí. Bueno, cualquiera de esas funciona. Fin, igual ya Claro, estamos. perfecto. Sí, o sea, esto de repetir se puede evitar si refinamos al principio, pero quizás agregaba un poco de ruido el empezar con algo de ese estilo. Pero sí, en el fondo es hacer una especie de censo en la cantidad de primos al final de todo, que es una idea clásica, así que nada muy Sí, sí, descabellado se por ese lado. entendió. Preguntá ¿Bien? la alternativa para Ujú. conceptualizarlo. Sí, sí, está perfecto. Sí, podés hacer cualquiera de las dos que dijeron, creo, y eso va a funcionar perfecto. Bueno, ¿cuál es la idea a la cual le estoy apuntando detrás de todo esto? La siguiente. Voy a tratar de achicarme un poquito la letra y empezar a repartir mejor el espacio. Vamos a hacer una línea por acá. Idea que hay detrás de esto, o por lo menos la idea que quiero poner detrás de esto. Fíjense que empezamos hablando, bueno, de polinomios en Q de X, nos fuimos a, bueno, ¿cuándo puedo asegurar que los podía factorizar en Z de X? Y la idea que está de fondo son estos objetos, que son los enteros algebraicos. ¿Qué es un entero algebraico? Bueno, me das un alfa complejo y vamos a decir que es un entero algebraico si satisface una ecuación, un polinomio, básicamente si es raíz de un polinomio, mónico con coeficientes en z. O sea, decimos que es un entero algebraico si existe un f en z de x mónico, tal que f de alfa es igual a 0. ¿Sí? Bueno, en principio acá uno diría, bueno, ¿me puedes dar un ejemplo de enteros algebraicos? Sí, si querés los enteros son enteros algebraicos, porque si me das n es raíz de x menos n. Bueno, si los únicos enteros algebraicos fuesen los enteros, esto sería aburridísimo, así que un ejemplo. Bueno, obviamente A perteneciente a Z es entero algebraico. Un ejemplo no tan obvio es que las raíces de la unidad, bueno, quizás sí es tan obvio, pero quizás no lo viste a simple vista, las raíces de la unidad son enteros algebraicos, ¿no? Porque son raíces de x a la n menos 1. Fíjense que nadie pide que el polinomio sea irreducible, por ejemplo, ¿no? Ahí solo dice raíz de un polinomio mónico. Así que pone el polinomio mónico que quieras. Las raíces de este polinomio, x cubo más x cuadrado menos 2x más 8. Este no es un polinomio al azar. Lo puse por algún motivo que pueden averiguar por su cuenta. O me pueden preguntar después, pero ahora no les quiero dar vuelta. Bueno, esos son algunos ejemplitos y conectemos con otro ejercicio de la práctica. Ejercicio 20 de la práctica. Te dice que lo siguiente, vamos a copiarlo, ahora sí, porque no tengo ganas de volver a copiar todo esto, sobre todo por lo largo que es el enunciado, pero ahora cuando lo vean van a decir, ah, sí, ya sé cuál es este ejercicio, porque lo vengo usando quizás desde el secundario, quizás no en el contexto A, D, F, U y cada su cuerpo de cocientes, pero es el teoremita de encontrar raíces de polinomios con coeficientes en z, ¿no? Que si tenés una raíz racional, entonces el numerador tiene que dividir al coeficiente independiente y el denominador al coeficiente principal. Y fíjense que esto te dice que los
racionales que son enteros algebraicos son solo los enteros, ¿no? Fíjense, si alfa es igual a P sobre Q es un racional y es un entero algebraico, entonces habría un polinomio con coeficientes en z que lo anula y es mónico, con lo cual Q tiene que dividir a 1. Y por lo tanto, alfa es entero. O sea que los únicos enteros algebraicos que están en Q son los enteros, lo cual tiene un poco de sentido, ¿no? Porque si no, ¿por qué se llamarían enteros? Bueno, esta idea se puede generalizar y es algo que la otra vez dijimos durante la clase de Marce y espero que no se hayan espantado, pero la gracia es que esta idea de enteros algebraicos se puede generalizar a este contexto, digamos, que es tener un DFU y su cuerpo de fracciones y preguntarte quiénes son raíces de polinomios con coeficientes en A mónicos, ¿sí? Y eso en lugar de ser entero algebraico se llamaría ser entero sobre A. Z es lo suficientemente interesante en toda la teoría como para que ser entero sobre Z tenga su propio nombre, ¿no? Pero se puede hablar de tal cosa como ser entero sobre A, si A es un DFU, y aparece mucha teoría de números ahí súper interesante, que si cursan teoría de números, o la cursaron, ya habrán visto algo. Si la cursaron conmigo, ya lo vimos. Si la cursaron en otro momento, también. No creo, porque son lo suficientemente jóvenes como para no haberla cursado en otro momento. Pero bueno, es un objeto súper interesante de mirar, así que valía la pena por lo menos decirles que eso existe, y si tienen ganas, lo buscan o me preguntan y les cuento un poquito, o les digo dónde ir a leer. Bueno, y esto de que los únicos enteros en Q sean los enteros, se dice que Z es íntegramente cerrado en su cuerpo de fracciones, que fue la frase que dijimos el otro día, y creo que Georgina casi sale espantada y dijo ¿qué acaba de pasar? Era eso, ¿sí? Ser íntegramente cerrado es los únicos que son enteros son los que ya estaban en el DFU. ¿Está bien? Entonces la frase ser íntegramente cerrado en su cuerpo de fracciones significa eso. Y no solo en un DFU, te podés hacer esa pregunta, fíjense que en un DFU, todos los DFU son íntegramente cerrados por esta cuentita, pero te podés preguntar sobre un dominio íntegro, y ahí ya no es cierto eso, y se pone interesante la teoría. Pero no es eso a lo que quiero ir es al siguiente resultado, ¿vale? No valen, ¿vale? Vale el siguiente resultado, que es que los enteros algebraicos forman un subanillo de C. ¿Sí? O sea, bueno, el 1 es un entero algebraico. Vamos a ponerle esta notación a los enteros algebraicos, Z barra. El 1 pertenece a Z barra, no la voy a usar para nada más que para escribir esto más cortito, no se preocupen. El 1 es un entero algebraico. Si alfa y beta son enteros algebraicos, entonces alfa más menos beta son enteros algebraicos, y alfa por beta es entero algebraico también. Y quizás lo ven y dicen, ok, me convenzo de que esto es cierto, pero fíjense que, en principio, o bien buscamos alguna forma de rebuscárnoslas para probar esto, que sería, bueno, ¿qué es que alfa y beta sean enteros algebraicos? Que hay polinomios mónicos P y Q con coeficientes en Z, que P anula alfa y Q anula beta, y lo que te querrías construir a partir de eso son polinomios mónicos que anulen a alfa y a beta. Perdón, a alfa y a beta. A alfa más beta y a alfa menos beta y a alfa por beta. Creo que alfa más beta no hace falta pedirlo. Con alfa menos beta y alfa por beta ya estamos, pero bueno, ya que estaba lo puse ahí. Porque sí. Y ahí viene la herramienta que vamos a introducir, que nos va a llevar a probar esto, o les va a llevar a probar esto, porque hay que usar un par de ejercicios más de las prácticas que
No solo hay que usarlos, deberían hacerlos porque no dice cuál es el resultado, pero les estoy quemando un poco cuál es el resultado. Sí, ahí Nico ya se emocionó. La idea es usar resultantes. Bueno, ¿qué es esto? Tenés un cuerpo, acá. Y n y m mayores o iguales que 0, no ambos nulos, porque queremos que esto tenga gracia, ahora van a ver por qué. Y agarremos dos polinomios. F, no entendí por qué los puntos suspensivos. De j igual 0 hasta n. Juan no quiere las resultantes. Ah, ¿no las querés? Bueno, hoy quizás te convenzo de que más o menos hacen cosas copadas. ¿No? Fíjate, probar esto, o sea, probar este resultado, que los enteros algebraicos son su anillo de C, sin, fue como un ruido de mate. Sí, sin resultantes, se puede probar usando polinomios simétricos elementales. Por ejemplo, que es algo de lo que ya hablaron un poco con Teresa, asumo. Yo conozco una demo que usa cosas de lineal y una matriz compañera. Ajá. Ok. Está bueno, va. Sí. Eso es, sí, ok. Eso es, si querés, álgebra lineal un poco más potente quizás, pero sí. Está bien, es cierto. Hay distintas demostraciones, pero les quería mostrar una con resultante porque en la práctica se habla de resultantes y si no. Estos están en k de x menos el 0. Uy, bueno, me quedé sin lugar. Pongan ahí, pertenecen a k de x menos el 0. Bueno, ya está, lo voy a poner. Bueno, voy a dar una definición quizás mega general de resultante. Al final no nos va a importar tanto la definición mega general y vamos a poder tirar un poco muchas veces esa definición, pero me va a facilitar algunas cuentitas que van a venir después. Básicamente nos va a facilitar en un momento hacer una inducción, así que vamos a usar eso. Entonces vamos a pedir que sean de grados, grado de f menor o igual que n. Esto es lo que digo que es mega general, porque le estamos permitiendo a sub n que sea 0. O sea, no necesariamente de grado de g menor o igual que m. Wow, bueno, ahí me distraje mirando lo que pasó Marcos al chat. Bueno, no me voy a distraer. Entonces, la nm resultante de f y g es el determinante de una matriz enorme. Ahí va la matriz. Bueno, vamos a seguir acá, qué sé yo. No, me voy a ir para el costado, así mantengo un poco el orden. El determinante de, y esto viene para acá, esta matriz, que tiene un nombre, se llama matriz de Sylvester, de f y g. Ahí escribo todo eso. Entonces, la matriz es así, an-1, an-2, bla, 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 a sub 0, y después todos ceros. ¿Cuántos ceros? Hasta que llegues a m más n, acá. Acá viene 0, a n menos 1, bla, bla, bla. Se imaginan lo que va a pasar acá, ¿no? Y todos ceros, hasta A2, A1, A0. Y después empieza los Bs. Bm, Bm menos 1, ta. En el siguiente 0, Bm, bla, bla, bla. Fíjense que armar la matriz es una pavada, es mirar los coeficientes, hasta B2, B1, B0. ¿Sí? Y esto se llama matriz de Sylvester. Vamos a notarla así, sil mn k de f y g. ¿Sí? Y a la resultante... Uy. ¿Qué? ¿Cómo es esa matriz, Juan? ¿Vas corriendo? Agarrás y pones todos los coeficientes del polinomio f, empezás a n hasta a0, y ahora los corres un lugar así hasta que llegues al tope, ¿no? Y esto es m más n el tamaño. Y ahora empezás con los de b y haces lo mismo, los vas corriendo de a 1 hasta que se te termine el lugar.
¿Sí? No llegan los dos, o sea, no me quedó el tamaño de esa matriz, perdón. ¿No hay más ceros en algún lugar? ¿N y M son el mismo número no? No, No. no. Ok, Esto posiblemente no esté en la misma cantidad de veces, digamos, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Fíjate que como es n más m, esto va el tamaño es N más M. n ya. más m por n más m, sí. Perfecto. Esto está acá. Bueno, y a la resultante la denotamos a la... Bueno, fíjense que estoy siendo súper general con esto de que le estoy llamando la NM, los puse al revés, NM resultante, por res NM de F y G, y acá aclaramos sobre qué cuerpo lo estamos viendo. Esto viene acá. Bueno, y fíjense que en algún momento dije, arriba de todo, dije sean n y m, no los dos nulos, que eran los grados de los dos polinomios. Si n y m son 0, lo vamos a definir como 1. ¿No? Porque si no, esta matriz nos quedaría de 0 por 0. Entonces la resultante... ¿Pregunta? Dale. O sea, porque vos antes dijiste que A sub n y B sub m podían ser 0. Ujú. Ahí la resultante no sería nm, sino el grado máximo, o sea, el grado del polinomio. Digo, el n y el m justamente denotan el grado del polinomio, ¿o no? No, el n y el m se pueden pasar. O sea, si los dos son más grandes, fíjate que esto te daría 0 automáticamente, ¿no? Porque en la primera columna tendrías AN igual a 0, BM igual a 0. O sea, ese caso es 0 interesante. Pero lo que sí es interesante es si uno de los dos es 0 y el otro no. A veces pasan cosas copadas. Ok. ¿Sí? Por eso digo, en el caso en que a los dos les sobre, no tenés nada interesante. Esto va a dar 0 y es aburridísimo. La gracia es cuando en algún momento querés hacer algo, y lo vamos a hacer, de ir restándole a uno múltiplos del otro, entonces posiblemente estés bajando el grado de alguno de los dos y querés que esto siga funcionando, básicamente. Después vamos a ver cómo. Por el momento, definición súper general. Digamos, la definición menos general sería pedir que n y m sean los grados, con lo cual acá no haría falta decir resultante nm de f y g, sino que vamos a poner resultante de f y g, que sería el caso en el que n sea el grado de f y m sea el grado de g. Que ese suele ser el caso que nos va a interesar. Pero quiero ser un poco más general para poder hacer inducción en un momento y que no se rompa la resultante, digamos. Esto es una especie de propiedad barra observación que va a ser útil. Propiedad barra observación, porque en realidad no hay nada que hacer. Es que si se fijan, la resultante es el determinante de esta cosa, ¿no? Y el determinante es hacer una cuenta polinomial en estos coeficientes. Entonces, la resultante de f y g está en el subanillo generado por los coeficientes al subanillo de k generado por los coeficientes de f y g. Y un caso en el cual nos va a resultar sobre todo útil es que en el caso k igual a q, la resultante de f y g está en z de los coeficientes. ¿Sí? O sea, es un polinomio con coeficientes enteros en estos tipos. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bastante razonable. Okay. Bueno, entonces, ahí viene la gracia de por qué estamos haciendo esto. La resultante parece que hace una cuenta medio sin sentido, ¿no? Este determinante en principio no dice nada. La gracia
creo yo, principal, acá Nico, si querés aportar tu visión resultantista de la vida, podés hacerlo. Creo yo que la gran gracia de la resultante es que detecta mediante un determinante si dos polinomios tienen una raíz común. O un factor común, en realidad, más todavía. Y eso es este teorema, que es que si tenés n y m mayores o iguales que 0, y f y g en k de x no nulos, de grados n y m, vamos a poner ahora sí, entonces son equivalentes las siguientes. 1, o A, vamos a ponerle, resultante, fíjense que voy a dejar de aclarar algunas cosas, como ya es obvio que el cuerpo es K, no lo voy a aclarar. Esto da 0. B, F y G tienen un divisor común en K de X, no constante. Común, no constante en K de X. Perdón, Juan. Sí. ¿Te puedo pedir que vuelvas un segundo? No Obvio. sé, me puse a mirar otra cosa y ahora veo, o sea, eso que pusiste entre paréntesis, la resultante está en Z y K es Q. No, más abajo. Acá. Esto es pensar polinomios con coeficientes enteros y las variables serían los coeficientes de los dos polinomios. Claro, fíjate, esto en realidad lo que está diciendo es que cuando haces esta cuenta, fíjate que es un determinante, con lo cual lo único que vas a hacer va a ser sumar y restar y multiplicar estos tipos. Claro, entonces eso te va a quedar. Posiblemente haya repetidos, con lo cual puede que los coeficientes no solo sean 1 y menos 1, por los más menos 1 que van apareciendo con el determinante, y por eso aparece z acá. Y después solo te quedan productos de los A's y los B's, ¿sí? Y como estamos en todo conmutativo, los podés agrupar como quieras, entonces en el fondo esto es un polinomio con coeficientes enteros y evaluado, digamos, en los AN hasta A0, BM hasta B0. ¿Sí? Ok. Yo no quería molestarte, pero digo, no entiendo por qué Q para eso. Digo, en general en cualquier cuerpo, identificando el 1, el -1, los números enteros con su copia adentro, es lo mismo. O sea, siempre es un polinomio. El problema que puede haber es que te quede algo como característica P, ¿no? Y entonces ahí no puedo decir Z de los cosos, en realidad debería decir Z sobre PZ de los cosos. O salvo que digas la imagen por Z dentro del coso este, ¿no? Claro. Eso es una pavada, por eso lo evité, pero tenés razón, en el fondo tenés razón. Pero no quería hacer ruido con qué pasa si estás en FP y yo te digo Z de AN hasta 0. ¿Está bien? Sí, perfecto. O sea, habría que tomarles clase a los coeficientes. Claro, pero habría bueno. que tomar clase a los coeficientes enteros. Por eso digo, en realidad esto te quedaría en mirar la imagen de Z dentro de tu cuerpo, si tiene característica P, y bueno. Nada muy loco, pero bueno, me quería evitar esa cosa, pero ahí la tienen, ya la escucharon. Así que sepan que no es necesario que acá diga K igual a Q, obviamente. No quería hacer más ruido, digamos. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo, seguimos. Y la otra, lo que les decía, F y G tienen una raíz en común. En algún cuerpo más grande que K. No sé si hoy, creo que Teresa iba a empezar a hablar de extensiones de cuerpos, ustedes me dirán, pero lo puedo decir. Sí, lo menciono. Listo. En alguna extensión de K, o sea, en algún cuerpo más grande que contiene acá, donde contener es que haya un monomorfismo de anillos, pero muchas veces nos vamos a abusar del contener y olvidarnos del morfismo de anillos. De cuerpos en realidad sería, pero bueno, en particular de anillos. Y este L siempre lo podemos tomar como clausura algebraica de K, ¿sí? Pero en principio ni siquiera sabemos por qué tal cosa existe ni nada, así que tirémoslo por el momento. Entonces, la gran utilidad de esto es que te dice si dos polinomios tienen una raíz en común sin siquiera saber las raíces, ¿sí? Solo mirando los coeficientes. Y un poco la gracia es lo que ya charlaron. No, te perdimos, Juan. No escuché la última frase. Yo la escuché, pero a ver. Bueno, fui A yo ver, entonces. ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Decide vuelta. A ver, dale. Bueno. Entonces, lo que dije recién para Marce, que estaba ahí perdido, despertate, Marce.
la resultante te dice si dos polinomios tienen una raíz en común sin siquiera saber las raíces, sin saber ninguna raíz, solo mirando los coeficientes. En el fondo, eso es por la gran conexión que hay entre raíces de los polinomios y coeficientes de los polinomios, ¿no? Esto detecta un poco esa conexión. Estaba viendo la tele y no te puedo escuchar. Ok, ¿cómo va en la NBA? ¿Estás mirando? Igual, No, pero bueno, me fijo. Dale, escucho, dale. que el MCD, que lo calculas con el algoritmo de Euclides, también detecta, ¿no? Ahí te cuento yo, si querés. ¿Cómo? Nah, Ahí le cuento yo un poco. Dale. No, digo, primero que el MCD pensado en Q y en Z, ¿no? Porque un Euclido cualquiera tenés una forma de dividir, pero abstracta, para empezar. Esto es un cuerpo falopa cualquiera. Y lo otro es que en realidad calcular el MCD, si los polinomios ponele están en Z, la mayoría de los algoritmos explotan, si lo armás normal como el algoritmo que uno piensa, explota al toque el algoritmo y no funciona. Y bueno, esto te lo detecta sin necesidad de hacer la sucesión de restos de Euclides, que en algún momento tenés que dividir además. Y aparecen fracciones y qué sé yo. Pensá que de acá no te vas nunca del anillo. no hay que dividir. Va, bueno, no sé, puede ser. Sí, tenés que, o sea, digo, en algún momento, o bien tenés que dividir o tenés que restar muchas veces e ir chequeando en cada paso si efectivamente estás achicando, por así decirlo, ¿no? Pero la cosa es que, de nuevo, yo el argumento que tenía no llegaba tan lejos, gracias, Nico, por lo otro que no sabía. Lo que te iba a decir es, en principio, vos tenés, lo que te iba a decir es lo que dijo Nico, de tenés una especie de algoritmo de Euclides medio abstracto, porque no sabes muy bien qué es dividir en un cuerpo cualquiera. O sea, lo que necesitarías ahí es tener un algoritmo de Euclides medio efectivo, por así decirlo. ¿Sí? No solo saber que existe una función, sino saber cómo hacer las divisiones para que eso funcione. Fíjate que vos en Z eso lo sabés hacer muy bien por cómo es Z, pero si empezamos a pensar en lugares más complicados, donde por el momento no quiero decir demasiado porque todavía no los vimos, se te empieza a ir un poco de las manos. Eso. Y la gracia, sobre todo, termino acá yo y les doy la palabra. La gracia, sobre todo, es que no nos queremos salir del anillo, si te fijas, donde están los coeficientes. Esa es la gran gracia de todo esto. ¿Sí? Y cuando dividís eso lo perdés, en principio. ¿Quería decir algo, Nico? Una boludez era, pero Dale. para esto, un error que tuve yo hace varios años, o sea, por lo mismo, intentando entender como, si querés, esto que hacemos todo el tiempo de pensar que el cuerpo de fracciones es tipo Q para Z, uno está acostumbrado a que el algoritmo de división te dan únicos restos y cociente pidiendo lo que uno tiene que pedir. En los enteros de Gauss, por ejemplo, que usás el módulo complejo para que te quede Euclides, qué sé yo, los coeficientes del algoritmo de Euclides ni siquiera son únicos. Entonces los podés elegir tan mal que vas haciendo cuentas y explote todo en tamaño y todo y sea imposible computarlo después. Claro. Y si querés un poco más todavía, es que a lo último, ya spoiler del final, en realidad no hace falta que los polinomios estén en K de X. Los podés mirar en A de X con A dominio íntegro y va a seguir valiendo todo. Y ahí fíjate que ya recontra perdiste, ya no sabes dividir. ¿Sí? Si te vas a un dominio Bueno, íntegro. sí, es como que me contraatacaron con todo, pero les creo. Ah, no fue un contraataque. En principio tu pregunta a mí también me Ya dejó sé pensando, que fue. ¿por qué estamos haciendo todo esto? Pero después cuando te pones a pensar, estás haciendo solo un determinante, si te fijas. No, por eso, o sea, como que tiré una cosa y me tiraron como 5 contraejemplos donde no es tan útil. Bueno, yo te agrego un y porque sí, y porque te lo mereces. porque pintó, y porque claro. es mejor y punto. Porque pintó. No, y si querés un porque sí, en realidad es porque si solo sabemos el algoritmo de Euclides, no sabemos probar todavía que los enteros algebraicos son un subanillo de C. Y esto nos va a dar la herramienta. Así que si querés ahí tenés una chantada. Usa Euclides para probar esto, Marcos. Claro. Bueno, volvamos. Dale, dejemos de volver. Igual estuvo buenísima la charla, pero ya llegó un momento en el que el resto creo que ya dice, bueno. Voy a dar un poco de ideas.
No voy a escribir todas las cuentas porque de nuevo ya estamos más o menos grandes, pero si ven una cuenta que dicen, che, no veo cómo va a salir esa cuenta, me dicen. Ideas igual voy a ser bastante formal, pero en algún momento les voy a decir, bueno, a partir de acá siguen. Si f o g son constantes, no hay nada que hacer. Porque fíjense que ahí todas las afirmaciones son falsas. Esto vale 1, no tienen un divisor común y no tienen una raíz común, se acabó. Así que, entonces, supongamos que no. Listo, a partir de ahora estamos suponiendo que f y g no son constantes, y lo que vamos a hacer es definir una phi que va a ir de los polinomios de grado más chico que m, que los vamos a denotar así, suma directa de espacios vectoriales, polinomios de grado más chico que n, con coeficientes en k, a polinomios en grado más chico que n más m, menor que n más m, x, que va a mandar a una parejita de polinomios a, b a por f más b por g. ¿Sí? Si se fijan, acá están al revés, entre comillas, que es que primero está el m y después el n, porque f era el que era de grado n, o sea que esto te queda de grado a lo sumo m más n, y esto también te queda de grado a lo sumo m más n. O sea que estos dos tienen grado menor que n más m. Así que esto está bien definido, es recontralineal, y si miran la matriz de phi en estas bases, base de este espacio, todo el espacio, no solo es el espacio de salida, la base que vamos a mirar es esta, x a la m-1, 0, hasta 1, 0, y después 0, x a la n-1, hasta 0, 1. Esta es la base del espacio de salida. Y la base del espacio de llegada va a ser esta, la que esperábamos. Potencias de x bajando. Esta es la base del espacio de llegada. Si miran esta matriz, es la matriz de Sylvester. N más m, menor que n más m. Si arman esta matriz, es la matriz de Sylvester. ¿Sí? Hay que escribir eso, pero créanme que no tienen nada que hacer. Es solo mirarlo y decir, ah, sí. Entonces, matriz de phi en bases bla, 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 es la matriz de Sylvester de f y g. Vamos a poner acá n, m. En este caso, fíjense que no haría falta aclarar esto del n, m, porque dijimos al principio que f y g eran de grado n y m, así que como que no hay ambigüedad acá, pero bueno, por un cacho lo pongo. Si lo dejo de poner, sepan que en este caso no hace falta. Y fíjense, como les dije, que dejé de poner el k porque es medio redundante. Ya sabemos que no nos vamos a ir de este cuerpo, está claro desde el principio, así que aligeremos la notación. ¿Cómo sale esto? Bueno, A implica B. ¿Qué sabemos? Que la resultante da 0. Y acá es donde empiezo a dejar de poner cada vez más cosas. Si la resultante te da 0, entonces eso te dice que esta matriz de Sylvester tiene determinante 0, o sea que esta transformación lineal no es un mono, o sea que el núcleo de phi es no nulo, o sea que hay una parejita de polinomios A y B, vamos a llamarlos, que no son los dos nulos, tales que su imagen por phi da 0, o sea, A por F más B por G es igual a 0. ¿Sí? Y la cosa es esta, ¿qué pasa? Si F y G no tienen un divisor común, entonces son coprimos. Si F y G son coprimos, esto es absurdo, ¿no? Porque si mirás esta igualdad, tenés que A por F es igual a menos B por G. El lado izquierdo es divisible por F, así que el lado derecho también, o sea que F divide a B por G, pero F y G son coprimos, entonces F divide a B, pero tiene grado más chico. Entonces B es 0. Y ahora hacemos lo mismo con el otro, ¿no? De hecho, acá podríamos decir, bueno, tenemos un producto de dos polinomios que da 0, alguno de los dos tiene que ser 0, y supusimos que F y G no eran 0. Y ahora hacemos lo mismo y queda que A es igual a 0, absurdo.
Así que no pueden ser coprimos, con lo cual A implica B. Para B implica A es más o menos la misma movida, que es que supongamos que tienen un factor en común, llamémoslo D divide a F y D divide a G, y D no es un numerito, o sea que efectivamente es un polinomio de grado positivo. Escribimos a F como A por D y a G como B por D con A y B en cada X. Y bueno, ahora hay que encontrar a alguien en el núcleo de phi, y es este polinomio. Está en K menor que M de X suma K menor que N de X. El tema de los grados, fíjense que es porque B divide a G, o sea que tiene grado más chico, y A divide a F, o sea que tiene grado más chico, por esto de que B no está en K, ¿no? Así que esto efectivamente está donde tiene que estar, y phi de B menos A da 0, ¿no? Porque te quedaría B por A por D menos A por B por D. Y entonces encontraste a alguien en el núcleo con lo cual el determinante de la matriz de esta transformación lineal es 0. Y esto es la resultante. Y B si solo si C, háganlo. No hay nada que hacer ahí, o sea, es mirar las definiciones, hacer. Y no hay que inventarse ninguna transformación lineal ni nada. Así que esas se las dejo para no aburrirnos. Entonces tenemos este resultado que te dice la resultante detecta raíces comunes o divisores comunes cuando te hace. Ahora un par de detallecitos técnicos que no vamos a probar, pero que créanme que si se sientan con la definición y se pelean un rato con las matrices, salen, pero son detalles técnicos que nos van a aburrir y entonces no los hacemos. Primero, este no va a ser demasiado útil, pero ya que estamos, fíjense que la resultante no es simétrica, pero más o menos. Y esto es básicamente recordar que la resultante es un determinante y importaba cuál de los dos polinomios entraba primero, porque eso te armaba la matriz de una manera. Y bueno, esto es básicamente ver cuántos cambios de filas le haces a la matriz. Dale, escucho. Juan, Sí. vos después vas a compartir esto que estás escribiendo, ¿no? Sí. No la grabación, digo. Todo. Bien. Las dos cosas, sí. Maravilla. O sea, igual podés subir un segundito. Sí, obvio. Creo que... Eso díganme, si a veces bajo demasiado rápido, avísenme y mientras tomo agua, por lo menos, así. De tanto que estoy hablando, me viene bien un descanso. Cuando digan. ¿Listo? ¿Por mí? Dale. Bueno, parte 2 es que si tenés f y g en K de X no nulos y tienen grados m y n, entonces tenemos un par de cosas, que es si n es mayor o igual que m, el resultado va a ser recontrasimétrico, así que van a ver que ahora voy a cambiar m por n y va a funcionar igual. Y tenés un h en K de X con grado menor o igual que n menos m, y f más g por h no es 0, entonces la resultante de f y g es lo mismo, y acá esto se parece un poco, si quieren, a algoritmo de Euclides, un poco, en algún sentido. Vale esto, ¿qué pasa, Nico? No. Ah, ok. Compares el algoritmo de Euclides. ¿Cómo? ¿No le gustó que compares el algoritmo de No le Euclides? gustó. Y el mismo resultado, fíjense que acá, de nuevo, si diéramos vuelta porque podemos por el de arriba, vale un resultado exactamente igual, diciendo si n es menor o igual que m, y h está en K de X
con grado de h menor o igual que m menos n, y g más f por h es distinto de 0, vale lo mismo. O sea, la resultante de f y g es lo mismo que la resultante de g más f por h y g. ¿Sí? Básicamente lo que te está diciendo es, podés, siempre y cuando no te pases del grado, podés sumarle a uno múltiplos del otro, siempre y cuando no te pases del grado ni lo anules, cosa de no romperlo, digamos, o sea, porque si pones un 0 en alguno de los dos, arruinaste todo, y se mantiene la resultante. Entonces eso te permite también, de nuevo, esa idea de ir bajando quizás grados y viendo qué onda con eso. Y una parte 3, que esto es lo que vamos a usar para hacer inducción, es que si el grado de G es menor o igual que un M' y es menor o igual que M, entonces, acá viene la gracia de por qué fuimos tan generales al principio, la resultante NM de F y G es A sub n, donde A sub n es el coeficiente principal de F, ahora lo escribo, M menos M', la resultante N y M' de F y G, donde AN es el coeficiente, bueno, no sé si decirle principal. Vamos a decir esto, porque de nuevo, estábamos permitiendo en principio que tuvieran A sub n igual a 0. ¿Sí? Entonces esto te dice un poco cómo se transforma si querés ir a una resultante más chiquita. Si lo piensan esto, de nuevo, así parece medio monstruoso, pero es estar calculando el determinante de esa matriz y viendo que si G tiene grado más chico, lo que decíamos al principio, hay un montón de ceros y empezás a calcular en la diagonal, te va a quedar A sub n, digamos. O sea que esto es en el fondo calcular el determinante. Puede parecer medio abrumador todo este resultado, pero les repito que es sentarse y calcular el determinante y listo. ¿Sí? Una pregunta. Veo un par de micrófonos abiertos, así que les doy la palabra. En el B, ¿no te queda resultante de G más H por F, F? Quizás no, pero como que cambié F y G en el A. Déjame pensar. ¿No te puedo pedir que subas un toquecito a la pantalla obvio. si mostrás dos? Sí, puse al revés acá, tenés razón. Esto es F, Gracias. G más HF. Ahí está. Como que si intercambiás el papel de G y F en el A, perfecto, te quedaría... Te queda esto. Ahí está. Gracias. Sí, no solo los di vuelta, sino que los puse. Bueno, muchas letras. Madre mía, perdón. Ahora lo puedo. De hecho, estoy viendo que en mi hoja en las que hice los apuntes también lo escribí mal, así que copié medio de memoria. Bueno, ahí está bien. Y nada, me habían pedido si podía subir un poco y no sé si subí lo suficiente. Ahí está bien, no sé si va o no. Sí, era para mostrar, para okay. ver 2 y 3 en la misma pantalla. Okay. Listo, pues ya. Gracias. Bueno, estos no los vamos a probar, mega técnico todo, no viene al caso. Sean felices creyéndoselo o siéntense y pruébenlo si tienen ganas. Vamos a resultado final. Ya estamos. Pará, déjame un segundo. Dale, te dejo un segundo, obvio. Mientras comento. Lo que viene ahora es lo último. ¿Sí? Así que les pido un sprint final y con este resultado cerramos las ideas y les va a quedar tarea, obviamente, porque no voy a estar probando que los enteros algebraicos son un anillo, sino que les voy a haber dejado las herramientas para que se sienten con un ejercicio de la guía que prueba que los enteros algebraicos son un anillo. ¿Puedo bajar ya? Perdón, fui hablando y fui moviendo la pantalla sin darme cuenta. Pará un segundito. Dale, obvio. Listo. Dale. Gracias. Ajá. Bueno. Entonces, último resultado. Fíjense lo que tenemos hasta ahora es la resultante detecta esto de tener raíces en común o no, pero lo hace de una forma muy copada, o sea, lo hace por un motivo mucho más fuerte, que es el siguiente resultado.
Y ahora vamos a ver qué es ese motivo mucho más fuerte. Vamos a ponerle, bueno, no sé si esto es muy poquito, vamos a ponerle teorema. Nunca supe cuál es la diferencia entre teorema, proposición y todas esas cosas, pero teorema suena más importante. Así que vamos a ponerle teorema. Entonces, sean n y m mayores o iguales a g0. He jugado a ponerle teorema porque tiene que ser muy importante. Sí, es una bomba. Es una bomba. O sea, el resultado es hermoso. No sé si merece llamarse teorema por lo importante o por lo lindo. Esto va a ir de j igual 0 hasta n a j x a la j. Y g va a ser bk x a la k, desde k igual a 0 hasta m. De esos grados, o sea, ahora sí, de nuevo les vamos a pedir que el a sub n no sea 0. Y el b sub m tampoco. M. Bueno, si los tenés factorizados en algún lado, si f se escribe como a sub n por el producto desde j igual a 1 hasta n de x menos alfa j, y g se escribe como b sub m por el producto desde k igual 1 hasta m de x menos beta k, donde estos alfa 1 hasta alfa n y beta 1 hasta beta m están en algún lado, en principio. Vamos a no ser demasiado rigurosos en esto. O sí, pero no me voy a hacer el hit. Y ustedes tienen que mirar para otro lado. Que es que vamos a pedirles que estén en K barra, o sea, en una clausura algebraica de K. Lo que digo que háganse, miren para otro lado es, no sé, creo que Teresa todavía no dijo por qué tal cosa existe. Por el momento, creámonos todos si existe clausura algebraica, o sea, hay un lugar donde todos los polinomios tienen todas las raíces. Fin. ¿Sí? Quizás puede ser un cuerpo más chico. Estoy yendo a lo más exagerado posible, que es irme al lugar que me asegura que existan raíces de todos los polinomios, pero podría ser algo más chico. ¿Sí? Si agarrás x cuadrado menos 2, no necesitas irte a la clausura algebraica de q. Podés irte a q de raíz de 2, por ejemplo. Pero bueno, esto exagera. Entonces, la resultante entre f y g, que anticipación, expectativa que le estoy poniendo a este resultado. Ahora me lo miran y me dicen, este resultado es malísimo. No quiero saber cuál es. Que es evaluar a sub n a la m, producto desde j igual a 1 hasta n, g en los alfa j. Esto es lo mismo que hacer a sub n a la m, b sub m a la n, donde estos son, significan los coeficientes principales, producto de j igual 1 hasta n, producto de k igual a 1 hasta m de alfa j menos beta k. Y esto también es lo mismo. Fíjense que estas tres igualdades quizás parecen, las últimas tres cosas parecen demasiado, pero es obvio que son la misma cosa si las miran un cacho. Porque ahora van a ver por qué. K igual 1 hasta m, f en los beta k. Fíjense que esto dice que la resultante entre f y g es hacer el producto de g evaluado en todas las raíces de f por el coeficiente principal de f elevado al grado de g. Eso es lo mismo que evaluar f en todas las raíces de g y multiplicar por el coeficiente principal de g elevado al grado de f, o lo que es lo mismo que hacer todos estos productos, que si se fijan, si agarran la factorización de g y evalúan acá en los alfa j, es esto. ¿Sí? Y si se fijan y agarran f y lo evalúan en los beta k, les va a dar esto y hay que dar vuelta a los productos, básicamente. Pero que estas tres cosas son iguales es simplemente mirar las factorizaciones y evaluar. ¿Sí? Y sacar los coeficientes principales para afuera la cantidad de veces que corresponden. O sea, que estas tres cosas son iguales es no decir nada. Es decir, evalúen esto, y acá te digo qué queda si sacás todos los factores para afuera. ¿Sí? Pero fíjense que esto es súper explícito. Si tenés las raíces, eso es un poco mentira, pero si vos ves esta fórmula, ya sabés, obviamente, que te va a dar 0 si g y f tienen una raíz común. O sea que acá te están mostrando un poco por qué pasa eso. ¿Sí? Entonces veamos por qué pasa esto. O sea, por qué vale este resultado. Y la idea es hacer inducción en n más m.
Tiene nombre esa fórmula. ¿Lo vas a decir o...? Por eso. O sea, dice teorema y no dice el nombre. Yo no lo puedo creer. Porque quiere hacerles creer que lo inventó él, el teorema. Sí, lo inventé Así. yo. No, voy a hacer... ¿Inventaste vos? No, lo inventé yo. Theorem. Voy a hacer... ya sé. y bueno, quizás en una de esas... Que Marcelo tiene fórmulas de esto, no para esto. no sé cómo se llama esto. ¿Me quieren decir el nombre? Poisson. Fórmula de Poisson. Fórmula de Poisson. ¿Vos, Marcelo, no tenés fórmulas de estas publicadas para las subresultantes? Sí, algo de eso hay, que no les interesa a nadie, no sirven para nada, pero... Entonces acá pongo sí. fórmula de Poisson-Maldetaro. Bien, lo escribiste bien al menos. Marce, estamos en Zoom que puedo ver tu apellido en los participantes. No, pero escúchame, yo una vez le pedí a Rodolfo que me haga el mail y lo tenía escrito, lo leyó, y de ahí a tipearlo me puso Valdetarro con una T y 2 R. Y 2 R, está bien. Bueno, entonces después la próxima nos contás un poco cómo salió tu teorema. No, léanlo, está en la tesis de licenciatura, no, la de doctorado. Bueno, no le importa a nadie. Léanlo, está ahí, es re divertido. Mentira, pero... Me imagino. Bueno, vamos a suponer que m y m son mayores o iguales que 1, porque si no, no hay nada que hacer. Acuérdense que esto daba 1 y bla, bla, bla. No tiene mucha gracia. Entonces, vamos a suponer que los dos son mayores o iguales que 1. Si no, no hay nada que hacer. Y vamos a hacer inducción en n más m, o sea que el primer caso va a ser n más m igual a 2. ¿Sí? Un apellido equivalente por conmutación. Claro, no, eso es mentira. Hay una... Es equivalente por, ¿cómo se llaman estos? Cifrado, de que cambias una letra por otra. Bueno, no le importa a nadie. En fin. Si tienen estos grados 1, entonces ese se escribe así. Y alfa 1, que es la única raíz, es menos A0 sobre A1. Y G es B1X más B0. Y beta 1 es menos B0 sobre B1, una pavada. Y entonces la resultante, 1, 1, de f y g, nos va a quedar nada más y nada menos que me distraen, que este determinante. Y eso te queda, bueno, lo que ya sabemos, A1B0 menos A0B1, pero por otro lado, esto si sacás factor común es A1, vamos a probar que es igual a esto y listo, porque ya dijimos por qué este y este son iguales. Esto te queda A1 por G a la 1, ¿no? Porque este sería el n, perdón, G en alfa 1, ¿no? Acá es sacar factor común y reescribir las cosas con lo que está arriba no tiene ninguna gracia. Bueno, y ahora a hacer inducción. Entonces, supongamos ahora que n más m es mayor que 2 y que vale para los anteriores. Ya estamos grandes, así que espero que no necesiten que escriba, supongamos que vale, bla, bla, bla. Sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que m es mayor o igual que n, porque tenemos una formulita que nos dice que si no la podemos dar vuelta y hay un menos 1 a la m por n que anda dando vueltas por ahí y no nos va a afectar en nada. Así que tanto bastardeamos al algoritmo de división, pero lo vamos a usar. Existen Q y R en K de X, tales que G se escribe como Q por F más R. Acuérdense que G era el de grado M, así que esto está bien. Donde R o es 0, o el grado de R es menor que el grado de F. Esto es una G. Y acá casi estamos. ¿Por qué? Si R es 0, eso significa que F divide a G, y por el teoremita que vimos antes, ya estamos, ¿no? Porque si uno divide al otro, la resultante te da 0, y estamos. Si R es igual a 0, entonces F divide a G, entonces la resultante entre F y G da 0 por uno de los resultados que vimos antes, y por otro lado, fíjense que queríamos probar que estos dos números son iguales, esto nos acaba de dar 0,
Y por otro lado, si f divide a g, g se anula en todas las raíces de f, así que listo. ¿No? G en alfa i es igual a 0 para todo i, entonces este producto da 0. Así que las primeras dos términos de ahí, de esa igualdad, son iguales efectivamente. Y si R es distinto de 0, usamos el otro resultado que teníamos, que nos permitía restarle múltiplos de uno al otro. Lo que nos queda es que acá tiene que decir G, sí, y acá dice Q por F, no G por F. Q por F más R. Esto es lo mismo que la resultante NM de F y R. Acuérdense que valía a uno restarle múltiplos del otro. Perdón, ¿para todo I o para algún I? En este, bueno, F divide a G. Así que se anulan todas las raíces de F. Ah, ok, está bien. Y, o sea, con que tengas uno ya te alcanza, ¿no? Pero tenés un recontra cañonazo que es, no dudes, tenés todas, agarrá la que quieras. Okay, pero sí, en particular con una ya nos alcanzaba. Y acá te quedaría por el lemita ese que dijimos antes, M', resultante NM' de F y R. Y ahora fíjense que, bueno, el M' es lo que tiene que ser para que los grados anden, ¿sí? No me hagan aclarar eso. Y hacemos hipótesis inductiva, porque N más M' es más chico que N más M. Entonces, por hipótesis inductiva, esta resultante, M' entre F y R, es lo que tiene que ser, que lo que tiene que ser es el coeficiente principal de F elevado al grado de R por el producto de R evaluado en las raíces de F, ¿no? Igual 1 hasta N. Pero G de alfa I es R de alfa I, ¿no? Porque G es Q por F más R, como F se anula en los alfas, ya estamos. Y entonces estamos. Sí, vale la igualdad de nuevo entre los dos primeros términos del teorema. Bueno, entonces, hago una observación final y ahora les tiro por la cabeza lo que tienen que hacer ustedes, o lo que si tienen ganas hacen ustedes. Si no los dejé con la intriga, vayan a dormir y listo. Una observación es que podés cambiar a acá, perdón. ¿Ese que ladra sos vos también? No. Sí. No, mi perro. Sé que puede cambiar K por A dominio íntegro. Y acá, ojo, uno se lo podría creer así diciendo, bueno, haces el determinante y listo. Ojo, porque usamos álgebra lineal en muchas partes, y ahí, ¿qué onda con A dominio íntegro? Porque la gracia es, agarrás A dominio íntegro, te vas al cuerpo de fracciones, haces toda el álgebra lineal ahí, y las cuentitas las pensás siempre como que estás poniendo A sobre 1 en todos los coeficientes. Entonces, en el fondo nunca te salís de A, pero para decir cosas de álgebra lineal te tenés que ir de ahí, ¿sí? La parte álgebra lineal se hace en K igual al cuerpo de fracciones de A. ¿Sí? Así que este último resultado vale cambiando K de X por A de X, donde A de X es un dominio. Entonces vale cambiar K de X por A de X. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? O sea, fíjense que en principio no dijimos nada de me revoleás dos polinomios. Uno que anule a alfa y otro que anule a beta, y nuestro objetivo era encontrar un polinomio que anule a alfa más beta, y un polinomio que anule a alfa menos beta, un polinomio que anule a alfa por beta. Y con eso vamos a probar que
los enteros algebraicos son efectivamente un anillo. La cosa es que hay que construir esos polinomios, y acá nadie dijo nada de cómo construir esos polinomios. ¿Cómo se construyen esos polinomios? Usando el ejercicio 32 de la práctica. El ejercicio 32 de la práctica se los voy a pegar acá para que le dé un lindo cierre a la clase. No hace falta usar todo. Es este. Y bueno, hay que sentarse y hacerlo. Fíjense que acá no dice lo de N y M. Acuérdense que acá, como no dice N y M, van a ser los grados de F y de G en la resultante. Y cuando dice resultante en I, es que piensen esto sobre C de I, ¿no? Digamos. ¿Está bien? O sea, perdón, sobre C de X de I, ¿no? La variable va a ser I. El X forma parte, si se fijan, del anillo. ¿Sí? Porque esto les va a volver a dar un polinomio. Fíjense que hasta acá todo lo que dijimos, la resultante, te daba alguien de K, dijimos, y en un momento dijimos, bueno, podés cambiarlo por un anillo porque las cuentas pasan ahí adentro. La gracia es pensar esto en C de X como anillo e I es la variable. Por eso dice acá resultante en I. ¿Sí? Que es algo que no habíamos dicho hasta ahora, pero es para que sepan cuál de las dos juega el rol de variable. Si calculan esas resultantes usando este resultado, van a ver que las raíces de estos polinomios tienen mucho que ver con los alfa y los beta j, y por ese lado ganan, digamos. ¿Sí? Escucho, ¿alguien quería hacer una pregunta? No, yo quería que repitieras el cuentito de cerrar las ideas que compartiste en la clase. Dale. ¿Por dónde fuimos? La motivación de todo esto era, bueno, había que hablar de resultantes de algún modo, y quise armar, como vos dijiste, un cuentito en el cual la resultante sirviera para algo. Obvio que sirve para un millón de cosas, digo, pero quería que les cierre a ustedes por algún lado que nos va a importar y que es realmente útil. La idea fue, agarramos y dijimos, podés hacerte la pregunta de qué números complejos qué números complejos son raíces de polinomios mónicos con coeficientes enteros. ¿Sí? Que dijimos, bueno, los enteros, obvio, vimos que de los racionales solamente los enteros. Dijimos, bueno, las raíces de la unidad también, qué sé yo, y ahí la pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿qué onda? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? Si sumo 2 de esos, por ejemplo, agarro una raíz de la unidad y le sumo 3, ¿sigue cumpliendo un polinomio con coeficientes enteros o rompí todo? La respuesta es que sí. La pregunta es cómo lo encontrás. Bueno, probamos un montón de las cosas de resultante que fueron llegando hasta este resultado culmine, digamos, ¿sí? Que te dice un poco cómo te queda la resultante entre dos polinomios en términos de las raíces de los polinomios. Y esa va a ser la gracia porque vos me vas a dar dos polinomios cuyas raíces, una raíz de uno sea alfa y otra raíz de otro sea beta, y con este ejercicio de la práctica vas a encontrar un polinomio que tiene a alfa más beta, o a alfa menos beta, o a alfa por beta como raíz, usando estos dos. ¿Sí? Fíjate que te dice, tenés f con estas raíces y g con estas raíces. ¿Cuáles son las raíces de este polinomio? Bueno, hay que mirar, este resultado te dice cómo quedan las raíces de esta cosa en términos de las raíces de f y g. Si lo calculás, vas a ver que te quedan las raíces de f más las de g, pero hay que calcularlo, no es trivial. Y en este te van a quedar las raíces de f por las de g. Entonces, esto, más todos los resultados que vimos que te dicen la resultante no se sale del anillo en el cual estás trabajando, porque fíjense que acá dice C, pero nosotros querríamos que diga Z, ¿no? Por eso el resultado del principio que dije, bueno, si estás trabajando sobre Z, te vas a quedar en Z. Este resultado, ejercicio, junto con todo lo que hicimos, dice que los enteros algebraicos son un subanillo de C. ¿Está bien? Buenísimo. ¿Te puedo pedir si subís un toquecín al enunciado este? Dale, sí.
Ahí, Marce, tenés tu minuto de fama al lado de Poisson. ¿Que querías subir para ver mi apellido escrito? Sí, para ver si era con doble T o con doble R. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Obviamente, si alguien tiene alguna pregunta y quiere, como les dije la otra vez, que quede grabada por si quiere hacerla y después volver a mirar la respuesta, este es su momento. Si no, por mí cortamos acá para que no se extienda de más y la seguimos sin grabar. Como ustedes digan, les doy un catch-up para que lo mediten y si no, corto la grabación y bueno, fue. Listo, adiós. Acá se corta la grabación.